estudiantes de primero medio, vamos a iniciar la clase de hoy día. Esta es la clase número 8. Recordar que seguimos en la unidad número 1, la formación o la conformación del Estado-Nación, en Chile particularmente, y el tema de la clase de hoy es el periodo conocido como el orden conservador, ¿ya? Yo les dejé en biblioteca acá del establecimiento este PPT, como pueden ver, ya, que es nuestra dinámica de todas las clases, además este video que es la explicación, y debo decir que este PPT también va a estar disponible en la plataforma WebClass, ya, eso no ha cambiado absolutamente en nada. Recordarles también que la clase del martes, la clase que tenemos por la plataforma WebClass, yo voy a trabajar el PPT anterior, ya la clase número 7, y la próxima semana voy a analizar la clase de hoy día, o sea, van a tener doble explicación este video, más la explicación de quienes se puedan conectar en la plataforma WebClass, ¿ya? Está además mencionar que este PPT tiene que quedar pegado o escrito en el cuaderno con la fecha de la semana, ya que corresponde. Yo subo tarea los días miércoles, por lo tanto la fecha del día miércoles, junto con el objetivo y todo lo demás, ¿vale? Lo otro, ustedes saben que el PPT va a quedar a este lado de la pantalla para que nos vayamos guiando. La idea es que ustedes vayan tomando apuntes, pueden retroceder el video las veces que quieran, para esto está YouTube. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy día. Bien, vamos con la primera diapo de la clase, que es ¿qué vimos la clase anterior? ¿Ya? En esta parte vamos a recordar un poco la clase número 7. Yo sigo mi PPT acá y les voy a ir explicando punto por punto. Les dejo la diapo acá. La clase pasada vimos cómo se conformó el Estado-Nación, particularmente acá en Chile. Y recordar que para el caso de Chile y de los estados que se conformaron en América posterior a las independencias, fue distinto el proceso a Europa. Aquí se formaron los estados, los límites, las personas que vivían dentro antes de conformarse la nación, ¿ya? Y eso es uno de los problemas más importantes que tiene Chile al inicio, que la persona que vive dentro de este territorio no se siente chileno, por lo tanto no hay un sentimiento de unidad. Y eso trabajamos en la clase anterior. Vimos también en el punto número 2 que se crearon tensiones al interior de la aristocracia criolla. Hay que recordar que el proceso de independencia y el proceso de conformar el Estado chileno fue liderado por la aristocracia, ya por estas personas que tienen dinero y tienen poder político. Bien, por lo tanto, dentro de esta aristocracia se crearon distintos grupos. Tenemos dos grupos importantes que mencionamos la clase pasada, que eran los conservadores y el otro que eran los liberales. Ya dentro de los conservadores tenemos, por ejemplo, los estanqueros y los pelucones, y dentro de los liberales tenemos a los pipiolos y los federalistas, por dar un ejemplo. Bien. Por lo tanto, estos grupos, estos dos grandes grupos que se encuentran subdivididos, tenían distintas formas de organizar el Estado chileno. Ya estamos hablando de 1823, por lo tanto tenían distintas ideas y ninguno de ellos tenía experiencia y ninguno de ellos ya había formado un Estado antes, por lo tanto surgieron una serie de discusiones de cómo debería ser Chile. Vimos, como ya le estaba mencionando en el punto número 3, las principales ideas que planteaba cada uno de estos grupos políticos, ¿ya? Si bien los conservadores eran preferentes a un poder muy controlado, muy centralizado, frente a los liberales que querían implantar un poco el liberalismo europeo y llevarlo a la práctica acá en nuestro continente. Vamos a ver que todos tenían un punto de unión, todos querían formar un país, todos querían implantar estas ideas liberales, pero la forma de hacerlo discrepaba uno del otro, ¿ya? Y vimos un periodo conocido como ensayos constitucionales.
uno de los puntos fundamentales para poder consolidar una idea liberal es que los estados tengan su propia constitución. Y de hecho nosotros analizamos varias la clase anterior que no duraron mucho, por eso se conoce como el periodo de ensayos constitucionales, y la idea era crear una normativa de cómo debería ser el Estado chileno, ¿bien? Que es la base para implantar un pensamiento liberal, republicano y democrático, ¿bien? Sin embargo, esto no funciona y nosotros quedamos en la clase anterior de que en el año 1830 ocurre una guerra civil entre estos dos grupos, conservadores y liberales, y de estos dos grandes grupos ganan los conservadores. Y ellos van a controlar la política chilena. Y eso es lo que vamos a ver la clase de hoy. Cómo los conservadores que ganaron esta guerra civil en 1830 le dan forma a Chile, ya al Estado chileno. Bien, por lo tanto ya nos vamos a adentrar a la clase de hoy día y les voy a dejar el objetivo de la clase, que es el siguiente. Se los leo. Identificar las principales características del orden conservador en Chile. Ya, vamos a analizar cómo el orden conservador, cómo los conservadores le van a dar forma a nuestro país. Y nos vamos a ubicar primero en el tiempo. Yo les voy a dejar la siguiente diapositiva, ustedes la pueden ver más grande obviamente, que es una línea de tiempo, y yo les puse en definitiva todas las etapas que ha pasado Chile y con los siglos, ¿bien? Partimos en la conquista, que es el siglo XVI, después la colonia, que es el tiempo más largo dentro del periodo que fuimos dominados por los españoles, que va del siglo XVI, XVII y XVIII. Vimos que el proceso de independencia de Chile comenzó en 1810 con la primera Junta Nacional de Gobierno y culmina en 1823 con la abdicación o renuncia de Bernardo Higgins, ¿ya? Después, la clase anterior, vimos el periodo conocido como ensayos constitucionales, que va desde 1823 a 1830, que ocurre esta guerra civil que yo les mencionaba. Y después vemos este periodo que se llama orden conservador, ya que va desde 1831 a 1861, donde el grupo conservador, porque todavía no hablamos de partidos políticos, domina la escena nacional, ¿ya? Y es el periodo que vamos a estudiar, o sea, qué hicieron los conservadores con el Estado chileno durante 1831 a 1861, ¿ya? Hay una flechita más abajo que es como que une los dos periodos, el de ensayos constitucionales y el orden conservador, y que dice organización de la República, ¿ya? Muchos autores dicen que durante esos dos periodos Chile se conforma como república, ¿ya? Fundan los cimientos, la base necesaria que le dio paso para formar lo que somos hoy en día. Por lo tanto, por eso están unidos. La clase anterior analizamos el de ensayos constitucionales y hoy día vamos a hablar del orden conservador. ¿Bien? Ahora, pasamos a la diapositiva siguiente, se las dejo aquí. La imposición del orden conservador, ¿ya? Y aquí dice que después de la guerra civil, parte aquí de 1830, se impone, gana el orden conservador, o sea, el grupo conservador domina la política chilena. Y dentro del grupo conservador vamos a encontrar la figura de Diego Portales. Diego Portales va a ser una de las personas más influyentes dentro de este periodo, porque su pensamiento político fueron la base de cómo se transformó Chile en este periodo, ¿ya? Él era un conservador y formaba parte del grupo de los estanqueros, ¿ya? Él era un comerciante, tenía su comercio en Valparaíso, ¿ya? Él se dedicaba al estanco y al tabaco, que es la venta de tabaco y cartas, ¿ya? Pero debo decir que es una persona muy clever, se le puede decir, con ideas muy claras de cómo él era un visionario. Él se imaginó cómo debería ser Chile
y qué era lo necesario para conseguirlo, ¿ya? Y todas las personas que conversaron con él consideraban que sus ideas eran muy buenas y se llevaron a la práctica, que es lo que vamos a analizar durante la clase de hoy día. Ya. En la diapo siguiente aparece un esquema, bien, se la voy a dejar acá. Ese esquema yo lo saqué del texto del estudiante, de hecho le dejo la referencia abajo que está en la página 113, ya de su libro. Y habla del ideario portaliano. Y en definitiva, en 6 cuadritos, hace un resumen de cuál era la idea de Diego Portales. Bien, usted aparece detallado, no necesita mayor explicación. Voy a leer un par de puntos porque voy a analizar otros temas más adelante, ¿ya? Pero esta referencia se las dejo acá en el PPT y también aparece en su texto del estudiante. Dice, por ejemplo, que él creía en el autoritarismo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que de los 3 poderes de Estado, el ejecutivo, que es el presidente, el legislativo, que es el Congreso, y el judicial, que son los tribunales de justicia, el que más tendría poder iba a ser el ejecutivo, que es el presidente. Ya las mayores facultades las iba a tener el presidente. La idea de orden que aparece en el extremo más acá, dice, según Portales, la obtención del orden interno era una tarea prioritaria, ¿ya? Él consideraba que era necesario controlar a la población, ya el orden dentro del país era la clave para el funcionamiento político, ¿ya? Y el rol pedagógico, ya me voy a detener en este punto porque lo voy a mencionar varias veces durante la clase. Dice que busca potenciar el patriotismo y el desarrollo de la cultura cívica. ¿Y eso dónde se desarrolla? En las escuelas. De hecho, en la clase anterior yo mencioné que el rol de la escuela para fomentar el nacionalismo y para enseñarle a los niños a sentirse chilenos era súper primordial en este tiempo, ¿ya? Bien, voy a pasar a la diapo siguiente. Ustedes pueden leer con mayor detenimiento porque si lo leo punto por punto el video va a durar como 1 hora. En la diapo siguiente, que se las dejo acá, habla de la imposición del orden conservador. Ya, para lograr que el orden conservador, el grupo conservador, dominara la escena política, era necesario crear una constitución. Y eso fue lo que hicieron en el año 1833. Se creó la constitución conocida como conservadora, como autoritaria, ¿ya? Y tenía 3 características principales que vamos a destacar y que se encuentran en la diapositiva. La primera característica de esta constitución era que es aristocrática. Por lo tanto, ¿qué significa eso? El mayor beneficio que le da esta constitución es a las personas pertenecientes a este grupo aristocrático. Este grupo que tiene dinero, este grupo que puede acceder a la política y puede gobernar. Ya, ¿cómo queda establecido en la Constitución? Que se establece, un voto censitario. ¿Qué significará esto? Esto quiere decir que solo un grupo muy selecto de la población puede votar y elegir a sus gobernantes, ¿ya? Por lo tanto, los conservadores creían en este tiempo, y aquí voy a evocar un poco la figura de Portales. Portales, conservador, creía en la instauración de una república y de una democracia, ¿ya? Y en una democracia, chiquillos, la clave es que las personas puedan votar y puedan elegir a sus representantes, ¿vale? Sin embargo, Portales en este tiempo creía que la población chilena, ya los ciudadanos que podrían votar, no eran virtuosos, ¿ya? No cumplían los requisitos mínimos, ¿ya? Como ciudadano para poder tener este derecho, que era más que nada un privilegio. Por lo tanto, esta constitución garantizó que solo un grupo de personas privilegiadas y que cumplieran una serie de requisitos pudiesen votar, excluyendo al resto. Por ejemplo, en este tiempo, 1833, solo las personas que podían leer y escribir podían votar. Y de hecho, chiquillos, en este tiempo, solo un grupo muy pequeño de la población en Chile sabía leer y escribir. Por lo tanto, ya excluimos
prácticamente a más del 70% de la población chilena. Segundo, solo los hombres casados pueden votar, ¿ya? Ni pensar, chiquillas, que en este tiempo no iban a preguntar a nosotras si podíamos votar, no. Y los hombres solteros que acreditasen tener algún tipo de propiedad. Por lo tanto, el grupo se excluía y quedaba muy chiquitito. Y dentro de ese grupo muy chiquitito se votaba y se elegían a los representantes políticos. Por lo tanto, la aristocracia, este grupo privilegiado, controlaba la política. Y ese era el poder que le daba la Constitución de 1833. Segundo, esta Constitución era conservadora. ¿En qué sentido? En que la religión católica era la oficial de Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que públicamente tú podías profesar la religión católica, y si tú creías en otra religión tenías que hacerlo de manera privada en tu casa, ¿ya? No en las calles ni nada, porque la religión católica era la oficial. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Bueno, ustedes saben que los españoles que nos conquistaron eran católicos, y de hecho era la religión más conocida en América en ese tiempo. Por lo tanto, ellos pensaron que era como lógico seguir con la misma religión que habían conocido desde el periodo de conquista, pasando por todos los siglos coloniales. Sentían que, les daba sentido seguir con la misma religión porque era algo que la gente conocía, no se le estaba imponiendo nada nuevo, ¿ya? En esa lógica. Y era presidencialista. Esta Constitución declaraba que los poderes, la mayor cantidad de poderes y atribuciones la iba a tener el presidente. Ahora, los conservadores tenían esta idea. Querían que el presidente fuera una especie de rey, pero tampoco podían llamarlo rey porque estamos en un periodo independiente, ya no dependemos de ninguna monarquía, de ninguna corona, por lo tanto sería mal visto darle el título de rey a una persona, pero querían que tuviese casi las mismas atribuciones, ¿ya? Sin la corona. Por lo tanto, ellos les daban facultades casi infinitas, se mantenían bajo la normativa que establecía la Constitución, pero la figura más importante de este periodo conservador, que del 31 al 61, fue que el rey tenía la mayor cantidad de poderes, de atribuciones. Por lo tanto, tenemos estas tres características que son re importantes de esta Constitución conservadora, ¿ya? Bien, paso a la diapositiva siguiente. Y sigo dentro de cómo se impusieron los conservadores en este periodo. Bueno, dentro de los pilares para consolidar su poder fueron los siguientes, que son 4, ya se los dejo aquí en la diapo. Primero, el rol de la escuela pública, para enseñar, para sentirse parte, para controlar en definitiva a la población. La escuela fue fundamental. El rol educador del Estado va asociado. El Estado estaba súper preocupado de educar, ya no solo a esta clase aristocrática, sino que la escuela pública, educar a la mayor cantidad de población. De hecho, durante este periodo se elaboró la ley de instrucción primaria obligatoria, por lo tanto sería que la educación básica estuviese garantizada para todas las personas, ¿bien? Independiente de la clase social, ¿ya? El Estado, ellos tenían una atribución que se llama estado de excepción constitucional. ¿Qué significa eso? Que durante ciertos periodos el ejecutivo, que sería el presidente, tiene atribuciones extraordinarias que pueden limitar aún más las libertades de las personas. Ejemplo, lo que pasa hoy en día. Nuestra Constitución declara que nosotros somos libres para movilizarnos a largo y ancho de todo el territorio nacional. Sin embargo, el presidente de la República, debido a la pandemia, decretó un estado de excepción constitucional. ¿Qué quiere decir? Que decretó toque de queda, ¿ya? Y te restringe tus libertades. Ya, eso es un estado de excepción constitucional. Y en este tiempo, en el periodo conservador, el Estado se valió mucho de esto, porque era la forma de controlar a la gente. Por lo tanto, el presidente podía decretar estado de excepción, toques de queda, cuando él quisiese, ya, para controlar a la población. Y el rol de la Iglesia Católica.
hay que tomar el rol de la iglesia también como un punto de control, ya, de la religión propiamente tal, que promueve un comportamiento, un ideal de comportamiento, por lo tanto también era utilizado por el Estado para controlarlo. Ya, en pocas palabras les quiero decir que este periodo conservador, el Estado fue como muy autoritario, controlaba absolutamente todo, y de hecho los países extranjeros durante este periodo estaban súper asombrados de la estabilidad que tenía el Estado chileno. No pensaban que ya tenían una constitución, el presidente como que mandaba con patrón de fondo las cosas, tenía una estabilidad económica que vamos a ver la clase siguiente, todo bien. De hecho, surge el mito de que Chile es el jaguar de Latinoamérica, o sea, es uno de los mejores países, ya, porque todo lo hace primero, todo lo hace mejor, ya, y esa idea surgió en este tiempo, ya en el periodo conservador. De hecho, hasta hace muy poquito, antes del estallido social de octubre del año pasado, hubo unas declaraciones del presidente Sebastián Piñera que dijo que eh, todo lo que estaba pasando alrededor de Chile transformaban a nuestro país como en un oasis. Ustedes saben lo que son los oasis, ¿cierto, chiquillos? En un desierto son lugares donde hay agua y hay vegetación. O sea, tú estás en un desierto donde hay mucha calor, te agobias mucho y encuentras un oasis que es un lugar paradisíaco. Bueno, esa referencia hizo Sebastián Piñera con Chile. O sea, Chile era el oasis dentro de América Latina. Y después vino el estallido social y el descontento y el oasis no sé dónde quedó ya. Pero ese es otro cuento. Pero esa idea surge acá, en este periodo, chiquillos, en 1830, ¿ya? Eso se transformó en la temprana estabilidad política de Chile, ¿ya? De hecho, Chile estaba súper bien. El único problema que tenía nuestro país en este tiempo era de que la gente no tenía tantas libertades como se pensaba y que no existía como una verdadera unidad, ya, de sentirse chileno y pelear así por Chile y ponerse la camiseta, ya no existía. Pero vamos a ver que eso cambia con la siguiente diapositiva, se las dejo acá. Dice consolidación de la República, y cuando yo hablo de consolidación estoy hablando de que ya algo está como casi armadito, está casi perfecto, y se logra con esto, con la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Y de hecho esta guerra creo que fue una de las cosas buenas que le pasó para los políticos, no para la gente, sino que estoy hablando a nivel político, porque logró un punto de unión, y eso es lo que vamos a explicar hoy día. Yo les dejé un mapa, ya que espero que se vea, voy a intentar taparme y dejarle el mapa grande para que lo puedan ver ustedes. Hay que recordar que en este periodo Chile no es como lo conocemos territorialmente, largo y angosto, no. Chile tenía otro tipo de frontera, ¿vale? Y en la parte naranja que pueden ver en el mapa es lo que vendría siendo la Confederación Perú-Boliviana, esta unión entre Bolivia y Perú, ¿ya? Eso es la Confederación Perú-Boliviana. Y la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana se llevó a cabo entre el año 1836 a 1839, ¿vale? Y de hecho Chile consideró que esta alianza entre Perú y Bolivia era un riesgo para la soberanía y para el Estado chileno que recién se estaba formando. Ya vamos a explicar un poquito por qué, y vamos a leer una carta que le envía Diego Portales a Manuel Blanco Encalada, ¿ya? Y que dice lo siguiente, se las voy a leer porque no me las sé de memoria, chiquillos. Dice: la Confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América, por su extensión geográfica, por las riquezas conjuntas de Perú y Bolivia, apenas explotadas ahora, por el dominio que la nueva organización trataría de ejercer en el Pacífico, arrebatándonos por el mayor número también de gentes ilustradas de raza blanca, muy vinculadas a las familias de influjo de España que se encuentran en Lima, por la mayor inteligencia de sus hombres públicos, si bien de menos carácter que los chilenos,
Por todas estas razones, la Confederación ahogaría a Chile antes de muy poco. Ahora, traductor. Para Diego Portales, esta alianza ponía en riesgo varias cosas. Primero, era geográficamente muy grande, ya él se sentía intimidado que estos dos países formaran una alianza, ya formaran como un gran estado. Segundo, estos dos países, él sabía que eran muy ricos en ese tiempo por minerales, sobre todo el salitre, ¿ya? Tercero, él consideraba que la gente que vivía ahí, que era heredero de estos criollos españoles, eran muy inteligentes, por lo tanto podían elaborar un plan que se expandiesen más abajo y alterar la soberanía y el Estado chileno, ¿ya? Por lo tanto, él dice que esta alianza se tiene que terminar, ¿ya? No puede existir tal poder en América, porque Chile es un país estable, es el jaguar de Latinoamérica, por lo tanto no puede tener un rival. Y segundo, es un tema económico, porque en este tiempo existían dos puertos súper importantes en el Pacífico para exportar los productos, el de Valparaíso y el del Callao, que se encuentra en Perú. Por lo tanto, al aliarse Perú y Bolivia, podían interferir con las exportaciones del puerto de Valparaíso. Por lo tanto, era un riesgo y había que terminarlo, ¿vale? Y vamos a ver en la diapo siguiente los antecedentes, o sea, cuáles fueron los argumentos de Chile, en definitiva, para ingresar a esta guerra, ¿vale? Y esos son los antecedentes que están acá. El primer antecedente dice: la conformación de la conferencia es percibida como una amenaza para la aristocracia chilena, ¿ya? Esta unión es una amenaza, ¿ya? Para los aristócratas, para los que tenían el poder político en Chile. Segundo punto, rivalidad comercial entre los puertos de Valparaíso y el Callao. Ya, esto es un tema comercial. Se puede entender un poco la lógica de que económicamente esta unión iba a favorecer a Perú y Bolivia y iba a dejar en tercera posición a Chile. Y el tercer punto, ya como para buscarle la quinta pata al gato y poder declarar una guerra, Chile recuerda que durante el proceso de independencia, Chile le prestó plata a Perú para que lograran su independencia, ¿vale? Así como Argentina ayudó a Chile a ser independiente, Chile ayudó a Perú. Y resulta que Perú nunca le pagó a Chile y ahora Chile, después de que conformaron esta unión, le cobra la plata. ¿Bien? Consecuencia, y esta es la gran consecuencia. Para declarar una guerra, chiquillos, tú necesitas tropas, ¿cierto? Necesitas unión, porque la guerra se pelea con hombres. Y resulta que yo les dije que en ese tiempo el chileno no se sentía chileno, no tenía como la camiseta puesta. Pero después de declarar una guerra, como que todos se unieron y todos eran chilenos y todos tenían que hacerle la guerra a Perú y Bolivia. De hecho, de este tiempo vienen como los resentimientos hacia los hermanos peruanos y bolivianos, ¿vale? Y de hecho, fue durante este periodo que mataron a Diego Portales, ¿ya? Y usaron la muerte de Diego Portales como un atentado que había hecho la Confederación Perú-Boliviana, y se les dijo al pueblo chileno que la Confederación había mandado a matar a Diego Portales, uno de los grandes pensadores de este tiempo, y por lo tanto el pueblo chileno, con más garra, quiso pelear esta guerra. Los que no le dijeron es que la Confederación no mató a Portales. Mataron a Portales los mismos chilenos del ejército que no querían ir a la guerra, ya, pero eso se supo después. Ya en ese tiempo todos querían pelear contra la Confederación Perú-Boliviana. Y eso logró por fin una unión, un nacionalismo, ¿ya? Eso como, por eso digo, la guerra trajo algo positivo, no para las personas porque hubieron muchas muertes, pero sí logró un sentimiento de unión, ¿ya? Y posterior a la guerra, vimos que se logra una organización económica, y les voy a dejar el tema planteado para la clase siguiente, porque vamos a ver cómo se organiza económicamente Chile. Y se les dejo una pregunta acá que dice así: ¿cómo estabilizar económicamente un país que acaba de nacer? ¿Ya?
Hablamos de cómo se formó políticamente a través de las constituciones, de este grupo conservador, pero cómo lo hicieron económicamente. Ese va a ser el tema de la clase número 9, ¿ya? Recuerden que ahora las tareas son cada 15 días, las de historia. Por lo tanto, van a hacer esta tarea esta semana, la número 8, y después voy a subir tarea la semana de el 8 de junio, ¿ok? Por lo tanto, tienen tiempo, van a hacer 5 o 6 tareas por semana, deberían poder cumplir absolutamente con todas. Ahora, les dejo 2 actividades, ¿ya? Porque tienen más tiempo. La actividad 1, y hubo un cambio ahora. Ahora la actividad se las dejo también aquí en el PPT, así que no tienen que buscar su libro, va a estar todo acá. En la actividad 1 tienen que leer el recurso 68, que es el que les dejo acá, aquí lo pueden ver, y una pregunta, ¿ya? Que la tienen que responder. Y la actividad 2, tienen que leer el recurso 69, 70, 71, 72, 73 de la página tanto, pero los recursos se los dejo también acá, se los dejo aquí, y responder la pregunta de cómo puede influir una guerra en el desarrollo de un sentimiento patriótico en la consolidación de un Estado. Nosotros acabamos de conversar que esta guerra ayudó para unir al pueblo chileno, ¿ya? Pero unas guerras pueden unir y otras guerras pueden desunir. Por lo tanto, estamos hablando de un caso súper particular y vamos a ver distintas visiones de cómo influyó la guerra a través de distintas fuentes o recursos. ¿Ok? Recuerden que esta actividad me la tienen que enviar a mi WhatsApp, fotografía, me tienen que decir, profe Carlita, esta es la clase número 8, actividad de la clase número 8, y me envían la foto. ¿Ok? Y eso sería la clase de hoy día. Espero que haya quedado súper claro. Recuerden que este tema lo vamos a volver a conversar en las clases que tenemos por webclass. Ya, chiquillos, que estén súper bien, hagan todas sus tareas y cualquier duda me envían un WhatsApp. Un abrazo grande, que estén bien. Chao.